Mi pesadilla de 10 horas, les voy a contar, todo comienza 18 meses atrás cuando el paciente ingresa. Tenemos un paciente adulto cuya primera intervención había sido en la paracateterismo. Después de una fístula por disfunción, fue llevado en el 95, 10 años, a Falot con parche transanular, y a los 14 años, año 2000, fue llevado a colocación de un homo injerto, que en este caso, curiosamente, lo colocaron para conectar por encima del parche a la rama pulmonar única derecha que tiene. Cuando ingresó a la institución por el servicio de urgencias por una arritmia, 2 años antes de deterioro de clase funcional y sin controles desde el año 2000, 14 años. Ese paciente fue llevado a junta médico-quirúrgica, se planteó, tenía todos los biomarcadores de falla cardíaca, estaba descompensado, edema, fue tratado por el servicio de electrofisiología, etcétera, y se consideró candidato para el tratamiento reemplazo percutáneo de colocación de una válvula pulmonar por insuficiencia pulmonar libre, con la salvedad de una única rama pulmonar. Entonces comienza el viacrucis de muchos de nuestros pacientes en Colombia, buscar autorizaciones para una terapia que considerábamos que era el gold estándar para este paciente. Mientras eso, le damos egreso con terapia politerapia por el grupo de cardiología de adultos. El paciente ingresa de nuevo. Hay anasarca, hay episodios de dolor torácico, palpitaciones, que es una arritmia. Esta es la politerapia que tiene, y ha cumplido 1 año desde que se dio la orden para el reemplazo de la válvula. Entonces llega, este es el ecocardiograma, ustedes ven un gran ventrículo derecho, había disfunción y una insuficiencia tricúspide catalogada como moderada a severa. Su arritmia fue cardiovertido. Esta es el cateterismo en el cual se trató de hacer el test de oclusión. Ustedes ven ahí la calcificación del injerto dirigido a la rama, se hizo coronariografía y se logra obtener una cintura, y eso nos da la esperanza de que puede ser candidato para el reemplazo de la válvula pulmonar. En principio hemos pensado en una autoexpandible. Fue comentado con 2 proctor de Venus. Uno decía que sí, el otro decía que le parecía mucho metal para esa única rama y que consideraba que había otras opciones. Tratamos de luchar este dispositivo autoexpandible, pero nuestra realidad es que es de un mayor costo que las válvulas expandibles con balón. De manera que tuvo cambio de planes por cuestión económica, pero estábamos seguros de que la terapia, esa era la que se le iba a ofrecer. Esa es la radiografía antes de ingresarlo a la sala de hemodinamia, su electro, eso eran los biomarcadores, habíamos logrado una mejoría en el ProBNP, etcétera. Y estas fueron las consideraciones finales. El mismo día de la junta, ya los cirujanos, después de tanto tiempo que este paciente había tenido problemas administrativos, estaba pensando en que la mejor opción eran ellos. Tocó lucharle el mismo día del procedimiento. Estábamos José Luis y yo y el grupo de cirugía. Finalmente decidimos que ese mismo día que pasaba a sala de hemodinamia, teníamos preparado todo y la única opción que teníamos era Mayval. Nos fuimos a Mayval, se hizo toda la planeación, valoración odontológica, toda la lista de chequeo la cumplía y estábamos listos. Entonces, comenzamos a analizar el acceso. ¿Qué acceso tomamos? Vena femoral izquierda, vena femoral derecha, arteria femoral derecha, y anestesia utilizó un acceso yugular para un catéter central. Hubo una discusión y yo no sé, la noche anterior me lo había enseñado, y en realidad por la anatomía del tracto de salida, sí había pensado que una opción muy buena era la yugular por cava superior, pero manipular ahí es algo complejo. El doctor José Luis dijo que le parecía muy viable hacerlo como siempre, era más cómodo, y nos fuimos por el acceso femoral venoso. Al doctor le parecía fácil. Yo había visto un caso un mes antes, hace 1 año en Puerto Rico, durante una anatomía muy parecida a una rama pulmonar única derecha.
duraron 4 horas tratando de liberar una válvula Harmony. El especialista decía que se iba a distal, se devolvía, en fin, que nunca había tenido un caso tan pesadilla. Entonces yo ya tenía ese karma encima. Entonces, la opción era crear una landing zone. Para eso se pensó en un stent Andromed, fue el que utilizamos, un L48 montado sobre un balón Andra XL 30x40. Esas eran las presiones al iniciar el procedimiento. Como ven, no había gradiente significativo transpulmonar, la presión era menos del 50% de la sistémica, el problema era insuficiencia pulmonar libre. Ustedes ven en la primera inyección la regurgitación severa pulmonar, mire el difícil retorno y cómo en medio de contraste no retorna fácilmente. La angiografía, ese sitio donde queda el pigtail, fue el que decidimos que era el sitio TAGEC para colocar el stent, hacer el pre-stent, pero fíjense cómo cuesta aquí el ascenso de la vaina. Para colocar el stent nos tocó utilizar doble guía, un balón que separara la guía sobre la cual llevábamos la camisa de la zona con calcio. Finalmente, con ayuda de este balón, utilizamos múltiples técnicas. Finalmente logramos subir la camisa, y una vez que subimos la camisa fuimos liberando lentamente nuestro stent para crear el landing zone. Pero si esto era el stent, imagínense cómo iba a hacer subir la válvula. Entonces, a lo que vinimos. 3 minutos. Y a lo que vinimos, elegimos esta válvula, que ya hablábamos de todos lo esperanzador y todas las bondades que nos refieren, que es retirable. Decidimos una válvula de 30.5 milímetros, comenzamos a subirla. Ustedes ven, miren ahí cómo nos cuesta, se hicieron múltiples intentos, y quiero que se fijen en la parte digamos, proximal del bond de donde está montada la válvula, sobre el balón. Fíjense cómo luce. Finalmente no la logramos subir, que consideramos pues extraerla, y las bondades era que era extraíble. Hicimos todo el esfuerzo, miren, y miren lo que pasó. ¿Notan lo que pasó? Se ha salido el balón que da proximal a la válvula. Entonces, ¿qué hacemos? Toca nuevamente colocar en su posición el balón. ¿Qué hicimos? Además de rezar, lo que tratamos con este balón, de soportar el stent y ir a posicionar el otro balón hacia adentro. Finalmente, con una snare, eso nos ayudó mucho, y con el acceso que tenía el anestesiólogo, lo utilizamos con un introductor de nosotros, logramos finalmente posicionarla dentro del balón. O sea, que quedara el stent adecuadamente dentro del balón. Luego tratamos, ustedes ven, subirla, la fuimos subiendo, pensamos en extraerla también por la parte superior, por lo que teníamos en la cava superior. Finalmente, las maniobras que fueran para extraerlo era imposible, que se decidió dejar en cava inferior. Pensando en los filtros de cava inferior, lo dejamos infrarrenal. Ahí queda esta válvula, pero no podíamos dejar al paciente así. Fue una discusión por la parte económica, consideramos que había problemas técnicos en la válvula inicial, y después la otra opción terapéutica, mira cómo funcionó, mucho más straight. Realmente llevamos 8 horas de todos los intentos con este grupo. Mira lo que cuesta pasar la landing zone, el stent, y no movilizarlo, hasta que finalmente, con mucho esfuerzo, se logra ubicar. Y procedemos entonces a liberarla. 8 horas y el doctor había ya perdido su vuelo para Madrid.
Eso fueron después, a las 10 horas de estar en la sala nuestro paciente, esos fueron los resultados. El paciente está muy bien al otro día, consideraciones, el tiempo de manipulación, quedó con 2 válvulas, anticoagulación consideramos en el circuito de baja presión forever, profilaxis y ver la evaluación, que era lo que los cirujanos aludían, que esta terapia no iba a funcionar por insuficiencia tricúspide moderada a severa, cuando hay mucho soporte de que esto mejora, y de hecho mejoró. 15 días después el paciente estuvo hospitalizado. Aquí aprendimos que no siempre la forma convencional y más amigable para manipular, que es la femoral, es la que necesita el paciente. Pudimos haber utilizado modelos 3D para simular, tal vez podría haber ayudado. No siempre las bondades que predica el fabricante las cumple el dispositivo. Soluciones rápidas ante eventos inesperados en la sala. Ante una adversidad hay que producir el menor mal posible. Insistir en que los fabricantes y distribuidores unan esfuerzos para priorizar al paciente y no la cartera.